Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tercer bloque del programa. En este espacio consideramos que los derechos humanos son universales. Muchos se hacen los distraídos al respecto. Por eso hoy nos interesó conocer mejor la situación en Venezuela, situación gravísima. Y para ello hemos invitado a Ricardo Parra, es ciudadano venezolano, digo bien, que vive en la ciudad de Neuquén. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Hola, gracias por la oportunidad, Daniel. No, por favor, un gusto. Contame algo de lo que te llega, de lo que te enterás, de lo que está pasando en tu país, en Venezuela. Bueno, la verdad que lo que me llega quisiera no verlo, en primer lugar. Y yo ahorita me siento de luto, me siento humillado, me siento como joven venezolano, me siento pisoteado por la injerencia de un gobierno que no nos está aportando soluciones. La gestión de un gobierno que prefiere ver caer su futuro en el pavimento de la tierra venezolana bajo el abuso o ante el abuso de los cuerpos de protección ciudadana, públicos además. Prefiere invertir en artillería de guerra, prefiere invertir una cantidad de dinero enorme en tratar de reprimir y callar la voz de un pueblo en vez de ayudarlo a su progreso. Esas razones y muchísimas más me hacen sentir de verdad muy abatido como venezolano y me bajan el autoestima patriótico que creo que todos los venezolanos siempre hemos tenido muy en alto. Ricardo, ¿cuántos muertos ya? ¿11 o ha aumentado? Hasta ayer hablábamos de 13 muertos caídos bajo la protesta. No sabemos si hay más, hay casos de desaparecidos, hay cerca de 600 detenidos. Y las razones no las conocemos, No sabemos en qué momento a un gobierno se le hizo más fácil dejar de hablar con su pueblo, que es el protagonista además y es su jefe además dentro de su gestión, y decidió, sin embargo, darle la espalda y arremeter contra mujeres, arremeter contra residencias privadas donde hay niños, donde hay niñas, donde hay ancianos, donde hay personas enfermas con problemas respiratorios. Los minaron, la Guardia Nacional ha minado residencias enteras. ¿Minado qué significa? ¿Que tiraron gases? Gases lacrimógenos. Tenemos un estado prácticamente de guerra entre un grupo de estudiantes que fueron de repente con consignas, con banderas, y tuvieron que soltar las banderas y de repente agarrar una piedra para defenderse ante el abuso y el atropello de las fuerzas policiales del país. Y no tenemos nadie que nos defienda, no tenemos ninguna autoridad internacional, no tenemos más que nuestra propia voz para tratar de decirle al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí, autoridades o fuerzas policiales y parapoliciales, ¿no? También milicias. Todos los grupos armados. Yo siempre digo, el gobierno habla de fascismo, habla de que a nosotros nos entrenó el imperio, de que a nosotros nos entrenó Obama. Yo en lo particular ni siquiera conozco Estados Unidos, así que te puedo decir que en mi vida he tenido algún tipo de trato con algún americano que haya tenido algún interés en tratar de cambiar mi pensamiento. Yo siempre he adorado y amado a mi país, estoy fuera de mi país por estudio, y el gobierno se ha armado con sus propios ejércitos además y con sus propios grupos delictivos, porque yo quiero saber dónde está la responsabilidad de un gobierno o cómo un gobierno hace caso omiso ante la verdad. Ver en el país 50, 60 personas que para mí son delincuentes porque van con armas de guerra, armas de calibre alto. ¿De dónde sacan esas armas? ¿Quién arma esos grupos? Claro. ¿Cómo operan esos grupos dentro del país? ¿Cómo dicen que ellos van a salir a defender al gobierno por televisión ante un canal internacional, que candelita que apaguen, candelita que prenda la oposición, candelita que ellos van a apagar? ¿Cómo las apagan? Sí, claro. Frente a civiles desarmados. Frente a civiles desarmados. Es que en Venezuela somos jóvenes. Los jóvenes no están peleando porque son todos pitiyanquis o porque son parte del imperio y quieren que Maduro se vaya. Claro. Venezuela se está protestando porque tenemos una inflación que está cerca del 60%.
En Venezuela estamos descontentos porque tenemos 79 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado mataron más de 25.000 venezolanos a manos de Lampa. No estamos hablando que los mató un rayo, no estamos hablando que murieron de un infarto. Eso es la inseguridad, sí, la delincuencia. Esa es la inseguridad, homicidio, crimen, AMPA organizada, narcotráfico, sicariato. ¿Cómo opera todo eso dentro de Venezuela? ¿Bajo la custodia de quién? Sí, evidentemente que el gobierno mire por otro lado, ¿no? Porque con tantas armas... Ellos dicen no volverán fascistas. Yo le hago un llamado al gobierno de Venezuela. ¿Cuándo vamos a regresar nosotros? Y cuando Hugo Rafael Chávez Frías inició su proceso en el país, yo tenía 10 años. Sí, Nunca sí, hemos claro. llegado. Y la mayoría de los jóvenes que están dejando su vida en Venezuela, posiblemente ni siquiera habían nacido. O estaban recién nacidos cuando este gobierno comenzó su revolución. Sí. ¿Cuál es el papel del gobierno cubano en Venezuela? Bueno, la presencia de cubanos en Venezuela siempre ha existido. Para nadie es un secreto a nivel mundial la amistad que el presidente difunto Hugo Rafael mantenía con Fidel Castro. Yo no pudiera juzgar porque no, en este caso no soy cubano. Me duele que un país de Latinoamérica tenga 50 años de celebrar elecciones. Me parece que además eso atenta contra los derechos humanos. Y bueno, no quiero que mi país pase lo mismo. Yo siempre acepté, siempre reconocí a la presidencia de la República, al gobernante que estuviera, que fuera elegido además por la mayoría de votos. Nunca he sido de salir a ofender a las personas simpatizantes del gobierno. Condeno enormemente y repudio la presencia de grupos armados que actúen bajo la permisibilidad de un gobierno, claro, porque están atentando contra sus propios hermanos. Y bueno, tampoco estoy de acuerdo que hayan militares cubanos en Venezuela. Claro, claro, porque Venezuela le entrega a Cuba 100.000 barriles de petróleo por día a cambio de instrucción y de apoyo logístico en temas militares. Dicen que a cambio de deporte, a cambio de médicos, pero yo creo que esos 100.000 barriles de petróleo, mira, no sé, construyendo casas y construyendo canchas deportivas y asegurándose de que los insumos médicos lleguen a las clínicas y que esa persona que tiene cáncer y no tiene cómo comer y se está debatiendo entre la vida y la muerte, puedan asegurarle su tratamiento. Para mí eso es más importante que tener médicos de otro país en Venezuela, porque además dirigen institutos de salud venezolanos cuando tenemos excelentes médicos en Venezuela que no tienen trabajo. Ricardo, ¿qué tanto está afectada la libertad de expresión en Venezuela? Bueno, la libertad de expresión en Venezuela se resumió a Twitter. Con eso creo que te puede englobar todo. Se resumió al pajarito azul de las redes sociales y, sin embargo, dentro del rango que da el gobierno para que ciertos estados tengan acceso a Internet. En Venezuela no tenemos canales que puedan expresar opinión libremente. Contraria al gobierno, nada. O sea, todo para el gobierno funciona de la manera que ellos lo quieren mostrar tras las pantallas. El caso de RCTV fue muy reconocido a nivel internacional. Radio Caracas. Claro. Sí, y era un canal que tenía toda la vida acompañando los ojos de los venezolanos durante generaciones y el gobierno algún día decidió no renovar su concesión y así fue. También tenemos el caso de Globovisión, que era un medio que mostraba, si bien es cierto que era opositor, mostraba otra cara, otra realidad que creo que es importante. Bajo la figura de la democracia debe de existir la diferencia de opiniones, deben de existir los matices de información. No todo lo podemos mostrar como nosotros queremos. Yo de verdad quisiera enormemente que me hicieran llegar las coordenadas de la Venezuela donde ellos viven, porque tal vez sea yo el equivocado. Y tal vez sea yo el que no conozco mi país, el que no sé cómo funcionan las cosas en Venezuela, y tal vez mis amigos y millones de personas que salen a protestar y que no se pueden ocultar también estén equivocadas y estemos viviendo en una Venezuela paralela. Ricardo, ¿cómo evaluás la postura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien plantea que hay que respetar la democracia, que en todo caso quienes protestan ganen una elección en el futuro y después hagan lo que quieran? Yo soy creyente de la democracia. Si una persona es constituida y es apoyada popularmente, pues debe de respetar el pueblo el mandato. Eso no implica el por qué no se pueda manifestar la diferencia. Todo dentro del marco de la paz y dentro del marco jurídico legal, creo que es aceptable. Ahora, cuando sale un grupo de manifestantes a decir y a expresar su opinión a las calles, y un gobierno los reprime
y un gobierno los golpea, Sí, sí. y un gobierno los humilla, y un gobierno cierra medios, y un gobierno censura, y un gobierno echa a los corresponsales extranjeros de CNN en este caso, como lo hizo Nicolás Maduro, yo creo que ya ahí la cosa toma otro color. Ya ahí no estamos hablando de democracia, ya ahí no estamos manteniendo el espíritu joven, dinámico, abierto de la democracia. O sea, porque se plantea que tiene que haber legitimidad de origen con Exacto. los votos, pero además de eso legitimidad de ejercicio, es decir, un poder que no viole los derechos de las personas, ¿no? Exacto, Lo exacto. escuchaba- Y deben de respetarlo. Yo respeté siempre que Chávez fue un presidente legítimamente convocado por la mayoría de las personas en Venezuela, y yo lo respeté. Y aun cuando nunca fui simpatizante del proceso, tampoco tengo una mente descabellada y radical como para no aceptarlo. Yo lo aceptaba. El gobierno debe de trabajar con su gente, sea de un color político o sea opositor, porque los problemas no te piden una tolda político para tocarte o no. Cuando un malandro llega a pegarte 2 tiros para robarte un teléfono claro. celular, no te va a preguntar si eres chavista, si eres opositor, Sí, claro. si eres hijo de Maduro, si eres hijo de María Corina o si eres hijo de Leopoldo. ¿Me entiendes? Esos Claro, son los problemas. Un gobierno debe preocuparse por toda su gente sin distinción de clases, sin discriminación. No podemos traer el racismo, adaptarlo a lo político, que ahora tú piensas así, no tienes derecho, te vas al calabozo. No debes funcionar de esa manera. Sí, sí. Vos me decías, antes de comenzar la charla al aire, que se dio el caso de personas a las que se les ha quitado el pasaporte, se les suspendió el pasaporte. Sí, y eso pensar ni distinto. siquiera sale a la luz pública. Eso ni siquiera sale a la luz pública. Amenazas no solamente de ese tipo, de dejarte indocumentado internacionalmente. Amenazas también de botarte de tu trabajo. Amenazas que hacen los colectivos por las redes sociales e invitan a sus trabajadores, por llamarlo a sus colaboradores, por llamarlo de alguna manera, a que identifiquen las casas de los apátridas, a que identifiquen las casas de la oposición, para ellos ir a dar una elección. En el día de ayer en la noche saquearon muchísima parte del comercio de Venezuela, saquearon supermercados, saquearon farmacias, tumbaron con retrocavadores y tractores portones de residencias para destruir sus carros. Además, ¿quién los custodiaba? La Guardia Nacional. ¿Quién los custodiaba? Las policías regionales, la Policía Nacional. Y mi pregunta es, ¿dónde estaban los cuerpos policiales para impedir que esas personas invadieran y robaran lo que no es de ellos? Sí, sí, claro. ¿Dónde estaba el gobierno? El gobierno estaba bailando en cadena nacional. Sí, sí. El presidente estaba bailando en cadena nacional, Sí, sí. mientras caían 2 estudiantes a manos de quién sabe quién. Ahora, ¿y cómo explicás la falta de reacción más allá de los gobiernos, ¿no? De distintos grupos de derechos humanos, de organizaciones estudiantiles? Por ejemplo, el caso de Chile. Las organizaciones estudiantiles en Chile no han dicho nada, bueno, muchos, por citar algunos, ¿no? Ese silencio cómplice. Me preocupa en el sentido, y más allá de eso, me duele que un recurso tan importante como es el petróleo a nivel económico, que debería de sumarle riqueza y bienestar a su pueblo, a su tierra, a la gente que pisa ese suelo petrolero, se convierta en una maldición. Yo me pregunto a veces cuánto vale la vida de un venezolano, cuántos barriles de petróleo valemos los venezolanos para el mundo. Esa es una de las preguntas que yo me hago, porque todos los gobiernos tienen acceso a información que ni siquiera el pueblo tiene acceso. Y así como yo puedo ver las redes sociales, se pueden ver en donde sea que llegue internet, y creo que es en todo el mundo. Hay jóvenes en África que han expresado su repudio y su afecto y se han solidarizado con todos los jóvenes que están sufriendo en Venezuela. Yo no creo que un presidente no tenga acceso a esa información. Yo no creo que un presidente no pueda darse cuenta de lo que es evidente. Y bueno, yo respeto la opinión y el derecho de guardar silencio, ¿no?, que pueda tener cada mandatario, por supuesto, pero me duele. Como latinoamericano, como venezolano y como humano me duele. A mí me dolía ver cómo la Guardia y las fuerzas policiales reprimían y mataban a esos muchachos en Ucrania que luchaban por su libertad. Y me alegró el día que consiguieron su libertad. Y asumo que así al mundo le duele lo que ocurre en Venezuela. Bueno, lo de Ucrania es un caso bastante similar, ¿no? Un gobierno Muy que similar. avanza sobre las libertades de las personas, sobre la propiedad. Exactamente. Los derechos humanos se deben de respetar. El derecho a la vida se debe de respetar. Yo no puedo callar a las personas con una bala.
yo las debo de callar, demostrando como gobernante de un país que mis acciones y mi política de verdad apuntan al desarrollo de la nación, apuntan al desarrollo de la sociedad. Yo no puedo imponer mi palabra y si te gusta bien y si afecto a 30 pero beneficio a uno, todo el mundo se tiene que callar. Sí, claro. Bueno, pero el problema es que en la región, en la Argentina y en el mundo hay personas para las cuales, según sea la ideología que tenés, reclamo por tus derechos humanos o no. O sea, el doble discurso, ¿no? Sí, siempre. Según quien sea, me quedo callado o abro la boca. Siempre va a existir y muchos gobiernos han tratado de amedrentar y de callar a través del miedo, a través del chantaje y la verdad que yo creo que el que no la debe no la teme. Yo respeto a todos los mandatarios del mundo. Si fueron elegidos y fueron seleccionados por su pueblo de manera democrática, yo los respeto y los respetaré siempre. Lo que no voy a respetar o lo que no voy a tolerar es que un gobierno maltrate a mi gente, que un gobierno maltrate a un hermano del mundo, de un hermano latinoamericano. Creo que los libertadores en un pasado hicieron un trabajo excelente con un caballo y espada, para que vengan ahorita personas de corbata y de trajes de gala a matarnos y a acabar todo lo que significó el sacrificio para obtener la libertad que tenemos hoy en día. Sí, no estoy de acuerdo con eso. Me parece además poco inteligente de parte del gobierno que pretenda hacer su permanencia más alargada bajo la figura de la represión. Sí, sí. Hablábamos de la legitimidad de origen. Muchos plantean que en la última elección hubo un fraude, ¿no? Sí, eso fue como diría yo, otra página más de la historia de la democracia en Venezuela. Cuando tú como presidente tienes reelección indefinida, cuando tu partido es el número uno en votantes, pero también tienes todos los poderes a tu servicio. Cuando tenemos una jefe del Consejo Nacional Electoral que se evidencia, afecta al gobierno, y ese es el órgano, esa es la presidenta, es la juez que está mediando entre ambas partes. Entonces, cuando tú ves ese tipo de inclinaciones, por supuesto, de manera natural debes de tener algún tipo de recelo, algún tipo de sospecha que no todo de repente pueda estar bien. Y la diferencia fue muy cerrada. Se hablaba de 140.000 votos de diferencia que le daban la ventaja a Nicolás Maduro. Sin embargo, no se hizo una auditoría pública. La auditoría se hizo tras puertas y eso quedó así. Se convocaron marchas, la oposición convocó marchas, fuimos a marchar en ese momento, salieron personas a marchar y el resultado fueron 7 muertos. Sí, claro. El resultado fueron 7 muertos. No sé si te acuerdas de esos eventos que ocurrieron en Venezuela durante las manifestaciones y la protesta porque exigían el conteo. Y bueno, mágicamente todo se olvidó. Mágicamente la impunidad volvió a reinar, mágicamente todos los gobernantes del mundo también hicieron silencio. Y bueno, yo no creo mucho en la ayuda internacional. Yo soy más creyente de la fuerza y la grandeza del espíritu de su gente por luchar por su tierra. Y creo que es un asunto de los que los venezolanos nos vamos a sentir en un futuro no triste, sino orgullosos. Y creo que también sirve para que la sociedad madure políticamente. Y el día de mañana sepan reconocer a un falso político y el día de mañana sepan cuáles son las políticas que un gobierno debe aplicar para el desarrollo y bienestar de su pueblo. Ricardo, gracias por tu tiempo y a disposición. Gracias a ti. Pausa y último bloque, ya venimos. Auspicia este programa. Pollolín, compartís lo mejor. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. Desde su empresa, controles su flota y operadores a través del sistema de localización satelital RSB. 9 de julio 321, Chipoleti.
Aura Restaurant es el lugar donde los sabores patagónicos y los secretos de la cocina francesa y mediterránea se fusionan para desplegar un universo único de sabor. Aura, te esperamos en Neuquén, Tower Hotel.